En la lista de oradores y para hablar sobre este dictamen, en uso de la tribuna, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para razonar su voto. Gracias, presidente. Vengo a razonar el voto del Partido de la Revolución Democrática en relación a la ratificación de los empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que más allá de las personas que ocuparan estos cargos de tan alta responsabilidad, debemos visualizar los retos que tendrán en esos espacios. La Secretaría de Hacienda va a manejar para el 2013 un presupuesto de 5.937 millones de pesos con 5.754 plazas de servidores públicos. Además, el Servicio de Administración Tributaria va a tener un presupuesto de 13.264 millones de pesos, que tan solo en servicios personales gastará 11.430 millones de pesos en 34.853 plazas de servidores públicos. Si tienen tanto personal, si manejan tanto presupuesto, deben entregar también buenos resultados. Más aún ante la insistencia de afirmar que no hay recursos suficientes y que por eso se quiere privatizar el petróleo y poner el IVA en alimentos y medicinas. Ciertamente la petrolización de los ingresos públicos ha relajado los esfuerzos recaudatorios del gobierno. Como tienen a la mano el dinero de Pemex, no se esfuerzan en cobrar impuestos y muchos de los que cobran se les regresan a los contribuyentes. Por eso México es uno de los países con ingresos tributarios más bajos del mundo, apenas el 10.1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, las cargas tributarias para los contribuyentes cautivos, asalariados, medianas empresas, son excesivos. La gente y las empresas pagan muchos impuestos. La baja recaudación tributaria no obedece tampoco a la existencia de la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas, sino a otros factores que dependen directamente de las autoridades tributarias. Se tiene un total de 3.44 millones de contribuyentes, de los cuales 1.503.317 son empresas y son contribuyentes activos, pero registrados en el Servicio de Administración Tributaria solo hay 472.222, es decir, el 31% presentaron su declaración anual, el resto no lo hizo, más de 1 millón no lo hizo. Esto habla de excesiva permisividad, de ineficiencia de las autoridades. En 2012, los contribuyentes interpusieron 36.558 juicios fiscales de primera instancia. De ellos, el SAT ganó 53.6%, perdió 38% y 8.4% siguen pendientes. En segunda instancia se interpusieron 15.601 juicios, de ellos 55.6% ganó el SAT, 44.6% los perdió. Los juicios perdidos representan una pérdida de 87.000 millones de pesos para el erario. La probabilidad de que un contribuyente gane su juicio y que es de 45%. Por eso prefieren eludir el pago, ya saben que van a ganar. Si hablamos de grandes contribuyentes, la Secretaría de Hacienda no da información desagregada, pero con los datos entregados a este Senado la semana pasada, se pueden sacar varias conclusiones. En 2012, el total de créditos fiscales registrados en el SAT ascendió a 668.000 millones de pesos. El 61% corresponde a créditos controvertidos, o sea, a créditos fiscales que se encuentran en litigio y cuya posibilidad de recuperación es del 45%, lo cual significa que no se van a recuperar 185.000 millones de pesos.
El 39% restante corresponde a créditos no controvertidos, pero de ellos la propia Secretaría de Hacienda considera que 136,000 millones tienen baja probabilidad de cobro y que solo podrán cobrar 128,000 millones de pesos. Es decir, el fisco dejará de recibir 321,000 millones de pesos. Y destaca que el 84% de los créditos fiscales corresponda a empresas, a grandes empresas, y que con argucias alargan los juicios para que después de 5 años les queden condonados. Hoy se informa en diversos medios de comunicación que la Secretaría de Hacienda prepara la condonación de 410,000 millones de pesos. Los grandes contribuyentes deberían ser los que más cantidad de recursos aportaron al erario, pero no es así, porque ellos son también los que tienen las más altas probabilidades de eludir el pago de los impuestos. Una estimación estadística arroja que los ingresos de las 1,000 empresas más grandes de México, que esas son las grandes contribuyentes, tuvieron ingresos por 9.3 billones de pesos, de los cuales 2.3 billones corresponde a utilidades, pero solo se recibió un 4.2% de los ingresos y un 16.4% de sus utilidades, cantidades o porcentajes muy lejanos al 30% que en teoría debería de pagar. De acuerdo a la ley, deberían de pagar esas empresas sobre sus utilidades. Es decir, no todos pagan lo que debieran pagar porque aplican estrategias fiscales extralegales que en connivencia con las autoridades dejan de pagar menos o no pagan. Como se desprende del análisis, los grandes contribuyentes son los grandes consentidos también, los grandes privilegiados. La Secretaría de Hacienda, si les cobra, a veces lo que deben de pagar, luego se hacen devoluciones fiscales. México, si se dejaran estas prácticas, México subiría sus ingresos tributarios en más de 1 billón de pesos. En 2013, de gastos fiscales en 2013, de impuestos sobre la renta de empresas y de personas físicas, las deducciones, las personas físicas y las empresas en gastos fiscales suman 250,000 millones de pesos, más que para 2013 dejarán de ingresar al erario por los regímenes de privilegio existentes en las leyes y que benefician al mismo grupo de contribuyentes. Y también para ellos son las millonarias devoluciones de impuestos. La Auditoría Superior de la Federación constató que a 93 contribuyentes recibieron en 2011 58,034.3 millones de pesos por devolución de impuestos. Y un dato desgarrador es que 38 casos se les devolvió más de lo que solicitaron, se les devolvió 136.6% más de lo solicitado. De cada peso que se recauda, 21 centavos se devuelven. Ayer la Auditoría Superior informó que las devoluciones de impuestos en 2011 fueron de 285,000 millones de pesos, de los cuales 63,000 millones fue para 20 empresas. En 2012 las devoluciones aumentaron a 346,000 millones de pesos. La mayor parte, es decir, 275,000 millones, fueron devoluciones del IVA que se dieron a los grandes consorcios productores de alimentos. Las áreas que devolvieron estos impuestos son la Administración General de Grandes Contribuyentes, que devolvió 219,161.1 millones de pesos, el 77% del total, y la
Administración General de Auditoría Fiscal Federal, que devolvió 61.482.8 millones de pesos, el 21.6%. O sea, entre condonaciones, devoluciones, créditos fiscales y gastos fiscales, esas son las verdaderas causas de la baja recaudación tributaria. No es la existencia de la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas. En relación a la deuda subnacional, en 2009 es importante registrar un crecimiento de endeudamiento por 49,000 millones de pesos para compensar la reducción de participaciones federales por 47.7 mil millones de pesos que con motivo de la crisis económica se redujeron. Sin embargo, en 2010 se subsanó el problema. Las participaciones federales aumentaron a 61.6 mil millones de pesos, crecieron 11.5% y sin embargo el monto de endeudamiento nada más para ese año aumentó en 111.6 mil millones de pesos en ese año. Hoy la deuda subnacional suma 406 mil millones de pesos que ponen en riesgo la sostenibilidad de los estados. Si las entidades no solo recuperaron, sino hasta aumentaron las participaciones federales, ¿por qué entonces se multiplicó la deuda? Obvio es que la deuda subnacional se convirtió en un negocio redondo de banqueros, funcionarios y gobernadores. Ahora se propone en el cargo a personas que vienen de la consultoría endeudadora, lo cual puede presentar un conflicto de intereses. Las aduanas son un grave problema para el país. Por el Pacífico entran todas las mercancías chinas a precios subvaluados, con una subfacturación escandalosa que no solo provoca menor recaudación fiscal de derechos aduaneros y otros impuestos, sino que son mercancías que inundan el mercado nacional, dejando en condiciones de nula competitividad a las empresas y las industrias mexicanas, causa también de un bajo crecimiento económico. No me da tiempo para explicar las otras áreas, el análisis de las otras áreas, pero quisiera señalar que el Partido de la Revolución Democrática no va a dar un voto favorable a la ratificación de altos funcionarios. Vamos a abstenernos en 4 de ellos, dado que queremos observar cuál va a ser la conducta de estos servidores públicos. Vamos a tener un seguimiento puntual, mensual, de su actividad, porque al Senado de la República, si le corresponde ratificarlos, se hace también corresponsable. Y va a ser nuestra obligación darle seguimiento a la evolución de estas 4 áreas. Pero hay uno que nos preocupa mucho, que vamos a votar en contra, que es el administrador general de grandes contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, dado que ahí se requieren personas que resuelvan los problemas que hoy sí alcancé a decir: las condonaciones, los gastos fiscales, los créditos fiscales y la devolución de impuestos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias a la senadora Padilla.